El 23 de diciembre de 2010, el Gobierno Regional de Murcia aprobó, sin previo acuerdo con oposición y sindicatos, la llamada Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas. La ley, que supone un importante deterioro de los servicios públicos de esta comunidad, ha contado con un fuerte rechazo en la calle por parte de la ciudadanía murciana desde el primer día de su aprobación. Las 9 manifestaciones que en 2 meses se han desarrollado en la ciudad han tensado la vida política de la región, acostumbrada a la tranquilidad con que gobierna el Partido Popular, instalado en amplias mayorías absolutas desde 1996. Para el análisis de esta situación relacionada con la política económica dominante en Europa y basada en los recortes a los servicios públicos y al estado del bienestar, contamos con la colaboración de Carlos Martínez, presidente de ATAC España. La región murciana es una pequeña dictadura en manos de unos personajillos que en su momento jugaron a tope a la burbuja inmobiliaria, crearon una pátina de corrupción social importantísima, la misma que hubo aquí en Marbella, por ejemplo, en Andalucía, una pátina de corrupción que hizo que mucha gente los votara pensando que así todos se iban a hacer ricos. Todo eso ha estallado ahora, todo eso ya no. Y entonces ahora, no contentos con haber destruido un montón de territorio y haber generado una riqueza especulativa y ficticia, ahora se quiere hacer de lo público negocio, ¿no? Y esa es la situación que hay. Entonces, Murcia es ejemplo de lo que quieren hacer, pero Murcia también está siendo ejemplo de cómo es posible luchar y enfrentarse a esa posición. Las dictaduras modernas son dictaduras que se basan en la preeminencia de lo privado sobre lo público, que se basan en la pérdida de control democrático de lo público sobre lo privado, que se basan en la pérdida de la fortaleza de la política para orientar nuestras vidas, pasando a ser el negocio quien rige y controla nuestras vidas. Y claro, lo que hay que explicar es, o lo que hay que preguntarse, bueno, ¿y esto para qué? ¿Por qué nos reducen los salarios? ¿Por qué reducen las pensiones? ¿Por qué nos congelan? Pues para favorecer a los bancos. Los que en principio generaron la crisis y han tenido los grandes quebrantos han sido fundamentalmente los bancos, porque se construyó lo que se conoce como economía casino, es decir, toda una economía ficticia, financiarizada. Habría que explicar que la economía hoy en día, donde el capitalismo y las grandes fortunas y las grandes empresas transnacionales, los grandes bancos han estado ganando dinero, no ha sido con la producción, sino que ha sido con la propia economía financiera. Ha sido dinero que generaba dinero. Pues esto ha reventado. Entonces, como los bancos han tenido grandes quebrantos, grandes pérdidas, pues ahora hay que recuperar, ahora tienen que recuperar ese dinero. ¿Y cómo recuperan ese dinero los bancos? A costa nuestra. La receta es la misma desde siempre. Y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en los años 40 hasta ahora, han sido los paladines de esa receta. Privatización de los sectores públicos, es decir, que no haya ninguna industria ni ningún servicio público, ferrocarriles privados, aviación privada, esto en gran parte está conseguido. Segundo, privatización de todos los bienes, de toda la distribución de bienes esenciales, es decir, agua, electricidad, servicios básicos privatizados. Esto en parte está conseguido ya. Tercero, privatización del crédito. La banca pública en España ya no queda, fue privatizada. Otra cosa que se pretende también privatizar, que se plantea que se privatice, que sería lo que queda ahora, sería la sanidad y la educación. Y para eso, otra de las cosas que tienen que hacer es que haya menos Estado, es decir, que los servicios públicos a la ciudadanía pues sean cada vez menores, porque todos esos pueden prestar desde el sector privado. Entonces el sector privado necesita para crecer, o plantea para crecer, el renunciar el promover la privatización de todo lo público para convertirlo en negocio. Si nosotros privatizamos todo lo público, hemos entregado todo el Estado en manos de los poderosos. Es decir, los que se van a quedar
con la educación, con la salud, con los servicios que hasta ahora generaban las autonomías o los ayuntamientos o los estados o los daban, y pasan a ser negocio, al final va a controlar todo gente a la que no votamos y que por lo tanto va a poder actuar como le dé la gana. No tienen que ser los poderes económicos los que manden, sino que tiene que ser la política al servicio de la ciudadanía la que mande. Porque en estos momentos estamos como estamos porque estamos viviendo en una situación de dictadura de los mercados.